Hace un par de años comencé un noviazgo con la mujer que ahora es mi pareja y la madre de mi pequeño hijo. En ese entonces, para visitarla, debí ir muy lejos en mi moto, y de regreso tenía que atravesar una recta totalmente oscura, donde me sucedió algo muy aterrador. Mi anécdota es la siguiente. Yo tenía pactado con ella ir a visitarla los jueves después de salir de mi trabajo. Muchas veces fui a su casa, y la verdad no ponía mucha atención en el camino. Era una ruta bastante larga, pero un sector tenía una calle con el camino horrible, donde siempre ocurrían muchos accidentes de coches, camionetas e incluso motocicletas. Esa recta donde les comento no tenía nada de iluminación, así que volver cerca de las 10 de la noche era un peligro, y más si manejaba moto. Un día decidí observar los alrededores cuando me encontraba cruzando esa recta, y entonces noté un par de nichos donde murieron personas. Desde que comencé a pasar por ese feo trayecto, comencé a sentir unos escalofríos muy extraños y también un terrible presentimiento. Mi moto fue reduciendo su velocidad y mi rueda trasera hacía un movimiento extraño. No cabía dudas que estaba ponchada la llanta. Estaba nervioso, no quería quedarme ahí parado, así que intenté avanzar todo lo que pudiera para terminar esa horrible calle. A lo lejos vi un automóvil que venía del lado contrario de mi camino. Al momento que éste estuvo a punto de emparejarme, me hizo las señales de las luces, y al toparnos de lado a lado con las miradas, me señaló a mi espalda, como intentando advertirme de algo. Intenté voltear hacia atrás, pero era muy difícil quitar los ojos de enfrente, y la verdad no pensaba detenerme para investigar, pues como les comentaba, no quería estar en ese lugar más tiempo. Me daba miedo. De pronto comencé a sentir que alguien me apretaba en el abdomen, y en ese momento escuché una voz detrás de mi espalda que me susurró algo al oído. Me asusté tanto que estuve a punto de caer de la moto, pero gracias a Dios pude controlarla. Fue desesperante y estaba absolutamente aterrado. Había alguien más conmigo. Podía sentir cómo se sujetaba de mí. Faltaba muy poco para salir de esa recta, y por el reflejo de la luna, cuando estaba saliendo, alcancé a ver que algo saltó de la moto y se metió rápido hacia los arbustos del monte, todo en cuestión de segundos. En un instante mi moto dejó de sentirse pesada, avanzaba con normalidad y la rueda ya no hacía esos movimientos extraños. Me quedé congelado. Alguien había subido a mi moto cuando crucé por ahí. Desde que ocurrió esto, busqué otros caminos alternos para no pasar nunca más por ahí. Y aunque los otros caminos eran aún mucho más lejanos, les juro que no me importaba. Yo prefería eso. Al manejar en moto hacía oraciones. Nunca más me volvió a pasar. Pero en ese camino aún sigue habiendo noticias sobre accidentes. Hola Hugo, esta historia es totalmente verídica. Me pasó en La Paz, Baja California Sur, hace unos 7 u 8 años. Una novia que tuve sentía o experimentaba actividad paranormal, al igual que yo. Ella vivía en una colonia vecina de donde yo vivía, es decir, caminando eran 18 o 20 minutos, y en moto o en auto me hacía 5. Todas las noches al llevarla a su casa en automóvil pasábamos atrás de la universidad. Era un camino de terracería muy oscuro, largo, en línea recta. Su colonia tiene entrada por la parte de atrás, frente al costado de la uni. Justo en esa entrada había 2 casas que desde nuevas nunca se habitaron. El tiempo las deterioró. Siempre estuvieron cerradas. De hecho tenían cadenas y candados. No se puede entrar ni salir a ellas. Los conocidos decían que al pasar por ahí se escuchaban lamentos de un hombre. Lo comentaban asustados, ya que era imposible que alguien estuviera dentro de esas casas. Mi novia una noche vio el reloj y me dijo: amor, ya es tarde, son las 12,
¿Me llevas a casa? Yo les respondí: ¿vamos caminando o te llevo en la motocicleta? Ella me dijo: no, hombre, caminando a las 12 por esas casas jamás pasaría. Ambos reímos. Llévame en la moto, pero llévame por el camino largo, rodeando las 2 colonias, por el Libramiento. Creo que presentía algo. Esa ruta era demasiado larga y yo tenía ganas de hacer del baño, pero como se nos hacía tarde le dije: no pasa nada, vámonos por atrás. Se subió a la moto y comencé a manejar. El camino, como era de terracería y había llovido, la tierra húmeda parecía barro. Iba despacio, equilibrando la moto con mis pies abajo, ya que se patinaba hacia los lados. Justo al llegar a su colonia, donde están las 2 casas, un movimiento llamó mi atención. Volteé hacia la primera casa deshabitada. Vi una sombra moverse en su interior, en donde se supone que está la sala. Como el ruido del motor era algo fuerte, muy levemente escuché un lamento. No dije nada y seguí manejando. Al mismo tiempo sentí cómo mi novia me apretó con las piernas y brazos fuertemente, como aferrándose a mí. Al llegar a su casa me dijo: no te regreses por las casas, no pases por ahí, vete por el camino largo. ¿Por qué?, le pregunté. Ella me respondió: me pareció ver un hombre de negro dentro de la casa y escuché como que se quejaba. No pases por ahí, por favor. No le quise decir que yo también había visto lo mismo, pero pensé: el camino largo serán como 10 o 15 minutos, y eso manejando rápido. Y me estoy haciendo del baño. No voy a alcanzar a llegar. Mejor paso rápido por atrás. Total. No te preocupes, amor. Seguro viste mal, le respondí para no preocuparla. Me despedí y me fui. Al pasar de regreso por enfrente de las casas, no quise voltear a ver, pero de reojo sentí acercarse algo muy rápido, como cuando viene un balonazo directo a tu cabeza. Jamás hice alto total, solo iba despacio por el piso húmedo. Pero volteé y vi una cabeza, un rostro diabólico, oscuro, sin cuerpo. Venía flotando directo a mí. Su cuerpo era un cono de humo gris. Sonreía de forma macabra. Sus ojos se veían cargados de odio, muy negros. Conforme se acercaba velozmente, iba abriendo su boca mostrando unos colmillos muy largos. Sus labios negros o morados se abrieron desproporcionadamente a un diámetro que casi desfiguraba el rostro. Mi instinto fue gritar: ¡no más! Y entonces metí primero en segundos. Aceleré la moto a todo. Entré a la terracería enlodada a 20 kilómetros por hora. La moto iba patinándose, la cabeza acercándose muy rápido. Derrapando metí segunda. Ya iba más rápido, tal vez a 45. Zigzagueando, no sé por qué no me caí. La cabeza flotando se acercaba a mi hombro. Metí tercera, ya iba como a 60. Y la cabeza a punto de tocar mi hombro hacía sonidos ahogados, en un tono horrible. Volví a gritar: ¡mamá! Yo iba acelerando a fondo, a 90 kilómetros. La cabeza quedó atrás de mí. Metí cuarta y lo fui dejando más lejos. Vi por el espejo retrovisor y la imagen reflejada fue esa cabeza quedándose atrás. La llanta trasera arrojaba en forma de arco fragmentos irregulares de barro, de lodo, que al golpear el rostro desviaba algunos fragmentos su trayectoria. No lo traspasaban, pero él simplemente viéndome directo a los ojos. Aceleré a fondo a unos 110 kilómetros por hora y ya no lo vi. Llegué a mi casa. Desesperado, ni la pata le puse a la moto. Llegué derrapando. La moto quedó acostada en la banqueta. Hasta las ganas de hacer del baño se me olvidaron.
Abrí la puerta, me metí a mi recámara y no salí para nada. Toda la casa con luces apagadas, solo mi recámara tenía la luz encendida. Como a los 15 minutos, escucho la puerta de la sala abrirse muy lentamente. Empecé a escuchar ruidos. Mis ojos se abrieron como los de un búho, sin moverme, nomás tratando de adivinar a puro oído por dónde de la casa andaba eso. Y ruidos, muchos ruidos, movimiento de muebles arrastrándolos, golpeándolos. Pensé, no inventes, la cabeza entró a la casa y está moviendo cosas. Yo ya estaba aterrado. Recordé a mi abuelo que falleció hace 2 años. Ayúdame, por favor, ayúdame. Me quedé dormido pidiéndole ayuda. Al día siguiente salgo de la recámara, veo la sala y no creerán lo que vi. La motocicleta estaba adentro de la sala. El piso de la sala y la moto llenas de lodo. Pero todo estaba bien acomodado. La moto estaba donde yo la ponía siempre cuando salía de viaje. Las llaves en la barra y la puerta bien cerrada con seguro. Todo lleno de barro, pero todo en su lugar. Mi novia me llamó por teléfono más o menos a esa misma hora de la mañana y me dijo: amor, ¿qué crees que soñé? ¿Qué, amor?, le respondí. Que ayer que te fuiste de aquí, tú ibas en la motocicleta y detrás de ti un demonio te quería tirar. Quería que chocaras y me decía: mataré a tu novio. Yo solo le respondí: qué sueño tan loco, amor, pero no te preocupes, dejaré de andar en moto un tiempo. Seguí pasando a todas horas por esas casas, pero en coche. Nunca me volvió a salir esa entidad. Creo que mi abuelo me ayudó bastante, porque esa cosa siguió asustando gente, pero a mí ya no. Esta historia es completamente verídica. Espero que les haya gustado. Mi nombre es José. Buen día a todos los que disfrutamos de escuchar pueblos y leyendas. Hoy quiero compartirles la experiencia paranormal que tuve en mi primer viaje largo por carretera en mi motocicleta. A lo mejor ni les causa miedo, pero para los que ya nos ha tocado pasar por esto, aunque hayamos visto o sentido por unos segundos algo que no debía estar ahí, sabemos que es un terror indescriptible. Este es mi relato. 30 de octubre de 2017. Hace unos años, por el mes de octubre, asistí con unos amigos a la motofiesta de León, Guanajuato. Para llegar no hubo contratiempos, pero para regresar, entre el tráfico que había en Guanajuato y que nos equivocamos al momento de tomar una desviación, nos retrasamos más de lo esperado. Y ellos saben que yo odio manejar de noche, pero ni modo. Decidimos saltarnos un descanso para llegar a la ciudad cuando apenas empezaba a oscurecer. Pero por alguna extraña razón, y a pesar de que íbamos a buena velocidad, se alcanzó a oscurecer cuando apenas íbamos por Valle de Santiago. Quizás sin darnos cuenta redujimos la velocidad por el susto que nos sacó un compañero que quiso dar vuelta en U para regresar a pedir indicaciones y que casi los atropelló una patrulla. Cabe mencionar que él es muy precavido y obviamente no se iba a atravesar así nada más, y aún más porque llevaba como copiloto a su novia. Lo más extraño es que en ningún momento vimos o escuchamos a lo lejos algún otro automotor, ni vimos otros grupos de motociclistas que tomaran esa carretera para regresar a sus respectivas ciudades, ya que no éramos los únicos de Michoacán. En fin, yo iba cerrando la formación e íbamos por una carretera de un solo carril de ida y uno de vuelta. Lo que me preocupaba fue que pasaban muchos tráileres y autobuses, y más de uno nos rebasó. Pasó lo que a mí me pareció un largo rato sin que pasara otro auto, cuando en eso sentí como mi motocicleta iba bajando de velocidad. Íbamos como a 70 u
u 80 kilómetros por hora y bajó hasta los 50 kilómetros por hora. Y cuando estaba viendo la velocidad, sentí un repentino bajón en mi motocicleta, como si alguien se hubiera subido. Yo era la única que no traía copiloto y en ese lugar llevaba una pequeña maleta. Traté de ver algo por el retrovisor, pero no se veía nada. Esperé unos momentos a ver si volvía a pasar otro auto y que alumbrara un poco para ver si distinguía algo, pero no pasó. En su lugar, algo en mi interior me decía: no vayas a voltear otra vez, no vayas a voltear. Ya sé que eres muy curiosa, pero esta vez no voltees. Empecé a sentir un frío intenso a pesar de que llevaba ropa térmica, y por alguna razón me estaba dando miedo, mucho miedo, y tenía esa sensación de que alguien más iba ahí, pero no se quería ir, y a pesar de que no soy creyente, por alguna razón comencé a rezar. Por alguna razón, creo que eso funciona bien para esta clase de situaciones. Pero en ese momento sentí otro balanceo, como cuando alguien se está riendo y empieza a moverse para contener las carcajadas. Me dio más miedo, pero continué rezando. Creo que hasta escuchaba ese leve sonido de cuando alguien se tapa la boca para evitar soltar una carcajada. Ese tramo se me hizo eterno. Parecía que aún nos faltaban horas, y lo peor de todo era que en esa carretera yo recordaba que sí había postes de lámparas, pero no estaban encendidas. Ya estaba desesperada porque todo eso se acabara, hasta que llegó el momento en que se nos dio la señal de que nos íbamos a detener. Por fin íbamos entrando a Quetzal, así que supuse que nos detendríamos cerca del templo, y así fue. Cuando mis compañeros se quitaron los cascos, todos estaban algo pálidos, pero mencionaron que se me notaba más a mí. Y en eso empezamos a comentar que todos tuvimos sensaciones extrañas cuando atravesamos Valle de Santiago. Alguno comentó que sentía como si llevara peso extra. Otro dijo que en algunos momentos sentía que le movían la moto, a pesar de que nadie nos rebasó, ni había ráfagas de viento lo suficientemente fuertes para balancearnos. Alguien más dijo que solo empezó a sentirse mal, y alguien mencionó que se puso nervioso sin motivo alguno. Para relajarnos un poco, nos tomamos unas fotos y nos despedimos porque entrando a la ciudad ya cada quien se iría a su casa. El susto estaba por encima del cansancio. Una semana después, nos reunimos y empezamos a tocar otra vez el tema, a lo que el presidente del motoclub nos platicó. Valle de Santiago es conocido por avistamientos de ovnis, así que no descarto los hechos paranormales como en todas las carreteras del país. Probablemente algún alma en pena o un duende se subió a mi motocicleta y por suerte no se quedó conmigo. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Los esperamos en la siguiente emisión, que será la madrugada del próximo viernes. Mientras tanto, revisen debajo de la cama, ya pueden apagar la luz y no olviden cerrar la puerta.